vamos a analizar, si les parece, compañeros, los titulares de hoy. ¿Qué piensan de cada uno de ellos? ¿Cómo fue su rendimiento? Si les parece que hay algo en lo cual tienen que mejorar, pues seguro es el momento de exponerlo. Empiezo con Raúl y vamos a hablar precisamente de Nico Hagen, el portero de la selección nacional. Hoy, lo decía muy bien Raúl y lo comparto totalmente, mejoró. Ya viene haciendo buenos partidos, principalmente en Copa Oro, después de ese trago amargo del juego ante la Dominicana, pero creo que ha venido mejorando. Y hoy, otra vez, fue un jugador con seguridad ahí en los 3 postes nacionales, Raúl. Sí, la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención desde el partido contra Jamaica. La verdad que mostró mucha seguridad y eso pues contagia al resto de su defensa, porque sabes de que cualquier error, como decía anteriormente, que pueda cometer alguno de los defensas o alguno de los volantes, pues ha aparecido él. Hoy la verdad que también me llamó mucho la atención cómo manejó su defensa con mucha autoridad, y eso es de calificarlo por lo menos de 1 a 10, un 8. Un 8, dice Raúl. Sí. Sandy, dejando al guardameta, hablando ya de los laterales, empezamos con Aarón Herrera. ¿Cree usted que Aarón Herrera está teniendo la misma Copa Oro de aquella que le aplaudimos en la edición anterior cuando Guatemala ganó su grupo? ¿O probablemente ahora es diferente Aarón Herrera en ese trabajo de lateral en el armado de Luis Fernando Tena? A ver, si lo juzgamos específicamente por el partido de hoy, sí creo que por ahí quizás cometió algunos errores al momento de tener la pelota y tomar la decisión de cómo hacer el pase, porque creo que también fue evidente, aunque es un jugador que para Tena seguramente seguirá siendo titular y me parece que así debería de seguir siendo. Sin embargo, sí creo que no es la misma versión de él en la anterior Copa Oro, que me parece probablemente se vistió con una mejor gala, por llamarlo de alguna manera, pero en el partido de hoy no es que haya sido malo, pero quizás esas decisiones sí se fueron evidentes en el campo para mí, Pedro. De un lateral, Kevin, vamos a irnos a los centrales. Empezamos con Pinto. Hoy compartió con Samayoa, que parece ser la pareja que Tena insistirá en tener. Pinto en algún momento sufrió, principalmente en ese choque 1 contra 1 ante los panameños en el juego aéreo de alguna manera. Tuvieron que trabajar mucho en defensa en zona para poder evitar el despliegue físico del rival. Sobre Pinto, ¿qué más podés decir del defensa nacional? Es el capitán, es el líder, pero para mí hoy es el que pierde la marca. Entra de frente el jugador panameño y él se queda corto en la marca. Por lo demás, el Capi tiene mucha personalidad junto a Samayoa, ya lo decíamos, hace una buena mancuerna, pero hoy, si no fuese por ese error, creo que estuviéramos hablando por lo menos de un empate. Sí, que son esas cosas injustas, ¿verdad? Que cuando la situación va de forma individual se le acusa a un solo hombre, cuando todos ganan, todos pierden en un encuentro futbolístico. Es un deporte en general a veces injusto. Raúl, Nico Samayoa, alguien que fue de los que peleó en el 1 contra 1, porque pues sabemos ese lado físico de Nico, iba a chocar, iba a pelear, y es algo que para Guatemala es bueno. Normalmente se necesitan centrales con fortaleza y con eso que es una frase del fútbol, el no arrugar ante la potencia física del rival. ¿Qué tanto podés decir de Nico? ¿Te agradó, no te agradó? Te escucho, Raúl. Bien, la verdad que al principio de estos partidos decía, yo tenía mucha duda en que fueran a hacer una buena mancuerna con Pinto, pero como que ha madurado mucho. La experiencia de estar jugando en Europa le ha caído bastante bien. Incluso es capitán de su equipo donde él juega, entonces... ¿Jugaba? Sí. Entonces me parece de que ha puesto de manifiesto ahora en selección nacional que está para ser nuestro titular, y ha mejorado bastante, como te repito. Hoy que toca jugar contra estas torres panameñas o contra los de Jamaica, también creo que ha dado la talla, y esperemos de que siga en esa ruta. Sí, que se habla de que el propio Nico Samayoa, de no conseguir equipo fuera del territorio nacional, podría repercutir en la disciplina municipal, pero eso es para otro programa. Sandy, otro de los laterales, el segundo lateral en mención, aunque pues los dos de igual importancia, Caballito Morales.
si hemos hablado de alguien que le ganó la partida al otro lateral que era Ardón, es este señor. Creo que Tena ya lo ve como su titular y lo veremos nuevamente ante Guadalupe. ¿Caballito cumplidor o hay algo que decir que dejó Caballito de hacer? Bueno, y le termina ganando la titularidad a Ardón con mucho mérito. Creo que viene en un muy buen nivel. Para mí, en el recorrido de Guatemala en esta Copa Oro, es uno de los que mejor lo ha hecho. Creo que hoy también tuvo un buen partido. Hay mucha química entre él y Muñoz. Obviamente, pues están en el mismo equipo y eso también se refleja en el campo. Es un jugador con mucha velocidad y sube cuando tiene que subir y lo hace con mucha personalidad porque también agarra esa banda y uno ve cómo se queda pues Aarón para también mantener ese equilibrio. Pero yo creo que Caballo, en líneas generales y independientemente del marcador, creo que tuvo un buen partido. De los laterales, Kevin, el momento de hablar de los hombres que estaban ahí justamente en el medio campo, los volantes. Empezamos con Jonathan Franco. No terminó el juego Franco. Ya lo decía Raúl, por pasajes del juego se quedaba solo por su posición de hoy. Así lo decidió Luis Fernando Tena. Y por necesidad vinieron las modificaciones. ¿Franco a deber o cumplidor? Yo creo que cumplió. Para nuestro fútbol es un patojo aún. Para otras realidades futbolísticas europeas, por ejemplo, ya está en la cúspide de su madurez, pero yo creo que de los que tienen reflectores en el extranjero es Jonathan Franco. Hoy cumplió, le falta mucho madurar, pero no es fácil contener a esas potencias panameñas. Raúl, te veo ahí como queriendo decir algo en relación a Franco. ¿Es el momento o calla para siempre, Raúl? No, la verdad que ha cumplido bastante. Lo único es Yo que... Yo sabía que había algo. Sí, lo único es que como que ya está acostumbrado a jugar con alguien más a la par. Sí, como con dos volantes. Ajá, con dos volantes de contención, ¿ya? Hoy ya no es el Franco que se suelta, ¿ya? Porque por la responsabilidad que tiene de que si se va a dejar un gran vacío ahí en el medio campo, entonces él prefiere quedarse, pero está cumpliendo. Bueno, vamos con el otro que también jugó en el medio campo. Nos referimos a Kevin Ramírez, que ha sido una grata sorpresa. Tena lo fue midiendo y demás, y hoy con su segunda titularidad en Copa Oro. Raúl, Kevin Ramírez, mejor ante Jamaica que hoy. Sí, para mí que cumplió más contra Jamaica, tal vez estaba un poquito más suelto hoy, incluso igual que Franco, que tenían esa doble responsabilidad, ¿verdad? De querer ir al frente y más no podían mucho porque sabían de que por ahí les iba a aparecer algún panameño veloz y les costaba retornar. Entonces, pero yo creo que en lo futbolístico siguen cumpliendo, siguen manteniendo, porque muchas veces te cuesta llegar a un nivel de juego, pero lo difícil es mantenerlo y ellos lo están manteniendo. Steven Robles ahora con el siguiente tema con Sandy, otro que le ganó el duelo a uno de los que venía siendo regular en la era Tena como Castellanos. Steven Robles fue titular, sabemos todo ese problema familiar, pero creo que no hay mejor forma de sacarse eso que justamente entrando con todo el deseo de hacer bien las cosas en donde te toca, y en este caso con selección nacional. Lo de Robles, Sandy, ¿hoy le cumple Robles? Bueno, yo voy a empezar mencionando lo que no me gustó de Robles, pero también voy a agregar antes que yo realmente a mí me gusta mucho la personalidad de Robles en el campo, no solamente con la selección, también lo que hace con comunicaciones. Y siempre voy a ser seguidora de jugadores así por la personalidad, porque a veces cuando falta el fútbol, la personalidad aparece y entonces maquilla todo el entorno. Pero lo que no me gusta de Robles, y eso es algo que también comete con comunicaciones, quizás son esos momentos del partido en donde su temperamento se impone y muchas veces su temperamento no le indica bien las cosas, porque hoy vemos que es amonestado casi en el inicio del partido por contradecir, ¿verdad? Sí,
por contradecir una decisión del árbitro, patea la pelota hacia la tribuna, y esas son cosas que la selección realmente no necesita, porque él está en el medio campo donde realmente va a ir al choque, va a ser un jugador que se va a exponer muchísimo por recuperar la pelota, pero ¿qué pasa si ya tiene una tarjeta amarilla? En cualquier momento le muestran una segunda y entonces nos quedamos sin alguien en el medio campo. Claro, entonces creo que eso para mí es lo que a Robles le hace falta corregir, pero comentario general para los tres del medio campo, para mí cumplieron bien en las transiciones, sin embargo se vieron desbordados por la velocidad de los extremos de Panamá. Entonces ahí es donde de nueva cuenta entra la parte física, ¿verdad? Pero eso diría yo de Robles. De Robles, si les parece, saltamos a otro jugador. Kevin, es Rudy Muñoz. Rudy hoy, más allá de pensar en el ataque, que es básicamente su naturaleza, estuvo también preocupado por lo que los rivales venían haciendo desde su propio sector en salida. Hoy no era solo de atacar de parte de los hombres más adelantados, y que sabemos que tanto Muñoz como el mismo Santis de pronto se complican ante marcar al rival. Hay que ir mejorando en ese sentido ante jugadores físicamente potentes. ¿Cómo viste a Muñoz? Un patojo, el otro patojo que tiene la selección guatemalteca, que pues corrió todo lo que pudo, la luchó, pero no lo dejaban salir los panameños. Él quería soltarse, él quería desbordar por la banda, pero no lo dejaban. Pero yo diría que tácticamente se aplicó un poco modesto su partido, pero creo que lo ha venido, no fue su mejor partido, pero tampoco fue malo para Rudy por el rival, no por cómo ha venido jugando. Creo que por Panamá también, que logró pues no dejarlo pasar por las bandas y no se pudo soltar, pero yo creo que sigue siendo una muy buena realidad y promesa de nuestro fútbol. El otro que también hay que decirlo, no se encontró con el gol, tuvo oportunidades, es Santis, que él intentó, de pronto no tuvo hoy eso que sí se dio en otros partidos, como es la claridad ante el rival, pero también tiene que ver el guardameta, tiene que ver el tipo de rival que tuvieron hoy. Santis, mejor, irregular o muy similar a como lo vimos ante Jamaica, no importando si anota o no, sino en propuesta como tal. La verdad que cuesta mucho el mantener esos niveles, pero es muchas veces también porque te ponen más atención los rivales, ¿ya? Después de todo lo que los panameños han estado sabiendo de cómo anda el nivel de juego de Santis, yo me imagino de que, y se vio en el partido, de que cuando Santis intervenía en alguna jugada, no era uno el que lo marcaba. Siempre había otro escalonado que por si aquello de que pasaba uno, el otro ya estaba más cerca. ¿Ya? Entonces, hoy creo de que... Doble equipo para él por sí, el momento, ¿no? Doble marca, sí. Doble marca. Sí, doble marca. Y ahí creo que fue donde el Pelón no pudo superar mucho eso, pero de 4 llegadas que le contamos a Guatemala en el primer tiempo, 2 fueron de Santis, ¿ya? Y que por poco y la manda a guardar. Entonces, me parece de que está bien en su rendimiento. El día de hoy, como te repito, fue un par de marcas las que le mandaron, y por eso pues se vio que no fue el mismo nivel que mostró contra Jamaica. Sandy, nos queda uno por analizar, Sandy, y es Darwin Lom. ¿Solo se le tiene que medir por goles? ¿O hay otras cosas que destaca el Lom hoy? No. O sea, la lógica nos diría, ¿verdad? Es el delantero dentro del 11 de Tena, porque es el que llega pues con esa cartelera, ¿verdad? Pero realmente el fútbol ya no es así. Y en el caso de nosotros no. Hoy vimos a nuestra selección tratando de ser compacta en el fondo, ¿verdad? Se tuvo que replegar por momentos. Incluso el propio Darwin Lom bajando incluso más abajo del medio campo, para mí, por momentos lo vi así en el partido, tratando de recuperar la pelota y tratando de deshacerse rápido de ella para entregársela a Santis. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente la mayoría van a decir, bueno, ahí estaba Lom y no tenemos anotación por parte de Lom, pero hace un trabajo que quizás es muy poco visto por el aficionado, pero muy valorado por el técnico. Seguramente yo voy a creer que así lo cree Tena también, porque para mí hace otro tipo de trabajo que probablemente no esté tan asociado con lo que uno normalmente espera o piensa de un delantero, pero para mí Darwin Lom, un jugador con mucho sacrificio hoy.